Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Esto es Tus Derechos. Soy Rocío Aliaga y hoy hablamos de revocatoria. Estamos a tan solo horas de finalmente acudir a esta consulta popular en la que los ciudadanos que residimos en Lima, vamos a definir sobre los destinos, la suerte de la actual gestión municipal. Esto es el sí a la revocatoria, el sí a la salida de la actual burgomaestra y sus regidores, o el no a la revocatoria, esto es el no a la salida del actual burgomaestre y sus regidores. Esperamos que a estas alturas usted ya sepa si es miembro o no de mesa, y de serlo haya acudido a las capacitaciones de la OMPE y sobre todo sepa dónde es su lugar de votación. Pero si no lo sabe, no se preocupe, que en este programa le recordemos cómo acceder a esa información. Antes, el informe. En víspera de la consulta popular de revocatoria, resulta pertinente hacer un alto e informarnos sobre el origen legal de estos comicios. Esto por si la polémica que caracteriza toda campaña todavía le deja dudas. Es así que repasamos el artículo 2 de la Constitución, en el que dentro de los derechos fundamentales que toda persona tiene, se estima en el numeral 17 a participar en forma individual o asociada en la vida política de la nación. Los ciudadanos, se refiere el texto, tienen conforme a ley los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y referéndum. A esta posibilidad contemplada en la Carta Magna se suma el derecho de control ciudadano establecido por la Ley 26.300 de los derechos de participación y control ciudadanos, por el cual, mediante sufragio, se destituye o ratifica en sus cargos a las autoridades elegidas mediante el voto popular. La norma refiere también qué autoridades pueden ser revocadas. Se tiene la posibilidad de destituir de sus cargos a los alcaldes y regidores, presidentes regionales, vicepresidentes regionales y consejeros regionales, además de los jueces de paz que provengan de elección popular. De otro lado, el ordenamiento jurídico deja clara la no posibilidad de ejercer el derecho de revocatoria contra el presidente de la República y los congresistas. En relación al tiempo y la frecuencia para solicitar este derecho, se especifica que se puede dar solo una vez durante el periodo que dure el mandato de la autoridad, y se señala que no se puede pedir la realización de la consulta de revocatoria ni en el primer ni en el último año del mandato, salvo en el caso de los jueces de paz. Ahora, en cuanto a uno de los puntos más álgidos del tema, si la solicitud de revocatoria debe ser motivada o fundamentada, se especifica esto último, fundamentada. Sin embargo, las autoridades electorales no deben evaluar ni calificar los motivos por los cuales se pide la revocatoria, punto que podría ser observado a la norma en futuras modificaciones si llega a darse el caso. De prosperar todo el proceso, el pedido de revocación se presenta ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y es el Jurado Nacional de Elecciones la entidad encargada de convocar a la consulta, la misma que en este caso se convocó para mañana, 17 de marzo. Bueno, y como vemos, se ha cuestionado mucho el solo hecho de solicitar la revocatoria a una autoridad, pero recordemos que la revocatoria es un derecho fundamental a la participación política contemplado en la Constitución. Y si no, que nos lo explique, nos lo confirme el doctor Francisco Morales Arabia, que como siempre nos acompaña en Tus Derechos. Francisco, buenos días. ¿Es la revocatoria un derecho? Absolutamente, Rocío, es un derecho consagrado en la Constitución y también tiene una ley de desarrollo. Pero aquí debemos tener presente que todas las instituciones que están en la Constitución tienen que utilizarse, tienen que aplicarse y tienen que respetarse. Si bien es cierto, las posiciones del sí o el no son posiciones políticas encontradas y enfrentadas, eso no significa que no se haga lo que dice la Constitución. Debemos siempre establecer y guiarnos por los mandatos de nuestra Constitución. Bueno, y además, así está contemplada en la Constitución, no quiere decir esto que no sea un derecho perfectible, ¿no? Porque los derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Dime. Tú has tocado un punto muy importante.
El hecho de que la revocatoria pudiera tener algunos aspectos legales, operativos, que podrían ser cuestionados, está bien, hay que modificarlos para el futuro, pero el derecho existe, y si se aplica, ahí que sean los competidores y que gane pues quien hizo una mejor campaña, ¿no? Bueno, sobre esos puntos a futuro vamos a hablar en este programa, que como esperamos siempre sea de aporte a la discusión. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con nuestros invitados. Volvemos. Estamos ya de regreso, nos acompaña ahora el doctor Martín de Acevedo, especialista en gestión municipal electoral, a quien agradecemos su presencia en Tus Derechos. Doctor de Acevedo, gracias por estar con nosotros. Y bueno, de inmediato a preguntarle, esto es un proceso, ¿no?, que se inicia en octubre del 2012 con la convocatoria, esta consulta de parte del Jurado Nacional de Elecciones, pero además no solo incluye a las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima, sino también que se amplía a los regidores de ATE y de Pucusana. ¿Podemos aclarar ese punto primero antes de continuar? ¿La cédula de votación de los de Lima va a ser igual a los de ATE y Pucusana? Muy bien. A ver. En efecto, esta es la 9ª convocatoria de consulta popular de revocatoria. Las otras 8 se produjeron en provincias. En Lima es la primera vez que se produce esto y está convocado adicionalmente en 2 distritos, pero solamente para regidores en ambos distritos que tú mencionaste. En el caso de Lima Metropolitana están incluidas las 40 autoridades municipales metropolitanas, es decir, la alcaldesa y sus 39 regidores. De modo que la cédula va a validar, la cédula de votación para Lima Metropolitana es una cédula tamaño A3 donde están las 40 autoridades. Y el elector va a tener que manifestar su decisión por el sí o por el no, mientras que en las otras es una cédula pequeña, que creo que en un distrito van por dos regidores y en el otro por 3. Y en otro solo por 1, pero aún así esta herramienta de la democracia puede haberse convertido en un arma de doble filo, en tanto, según la lista de autoridades incluidas en la convocatoria de la consulta popular, estoy hablando, esto está en la página web, en el portal web del Jurado Nacional de Elecciones. Esta lista cuenta con 270 solicitudes para revocar autoridades distritales y provinciales. 270, ¿esto es normal? ¿Así normalmente se solicitan las revocatorias y ya? Sí, lo que ha ocurrido es que esto es un derecho de participación, pero más que de participación, de control ciudadanos que está en la Constitución, como ya se comentó, y en efecto, uno puede solicitar ello y no necesita expresión de causa, es decir, pone el fundamento y de pronto si juntas los requisitos que son básicamente las firmas. En realidad son más los requisitos, no que el fundamento puede ser. Básicamente las firmas, ¿no? Lo cual te permite ir a una consulta popular si consigues las firmas, que en este caso de Lima Metropolitana han sido de 400.000, que se consiguió justamente el 31 de octubre del año pasado, por lo cual ha sido convocado esta consulta popular para mañana 17 de marzo. Pero de hecho en Lima, como nos recordaba, es la primera vez. En realidad en otros distritos de regiones se da ya de una manera media consecutiva y nada más asumir la gestión puede estar siendo revocado. Claro que sí, lo que pasa es que la ley data del año 1993, la Ley de Participación y Control Ciudadanos. Se ha llevado a cabo 9 consultas populares en provincias, en diferentes provincias y regiones del país, y esta es la primera vez que se aplica en Lima, con la particularidad que estamos pues ante el monstruo de 6 millones de electores que van a ir en esta oportunidad, no precisamente a elegir, sino a decidir si se quedan o no se quedan las autoridades municipales metropolitanas que en esta oportunidad están gobernando a Lima. Y en ese sentido, el elector tiene los mismos derechos de participar en un proceso electoral, es decir, ejercer su voto libre, directo y secreto. Bueno, desde ese enfoque, el Jurado Nacional de Elecciones tiene este portal del voto informado, que ya lo vamos a ver en pantalla, mediante el cual pues le dan una serie de herramientas a los electores, a los ciudadanos de Lima, para que puedan llegar a un voto responsable. Pero me comentaba que el tema de los tiempos en este monstruo de elección, como lo ha llamado, va a ser un punto importante. Complicado, ¿no? Porque
porque el voto informado es un buen proyecto que maneja el Jurado Nacional de Elecciones, pero que no alcanza, habida cuenta lo que ha venido ocurriendo en estas últimas semanas, ¿por qué? Para difundir bien la forma como el elector debe votar en esta ocasión, sobre todo porque va a tener un cedulón de 40 posibilidades de votación optativamente, pero que en cada uno de los casos puede marcar por el sí, por el no, en blanco o inclusive anular su voto en cada una de las 40 decisiones que él tenga que tomar. Entonces, en condiciones normales, una persona se demora entre 1 minuto o 1 minuto y medio, pero en esta oportunidad se calcula que se podría demorar 3 minutos, con lo cual se necesitaría a 200 electores por mesa de votación, 600 minutos, es decir, 10 horas de votación. En condiciones normales en el Perú también en una elección, estas han empezado entre las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Normalmente siempre. Pero tenemos ahí 8 horas, Rocío, y el problema es de que mucha gente se puede quedar sin votar, lo cual acercaría el tema a la valla de tener más de 1/3 que no han votado o que han votado en blanco, y con lo cual quedaría nulo la consulta popular de revocatoria, porque está así establecida en la ley, en la medida en que el elector no ha hecho saber su decisión por el sí o por el no, o en blanco o nula. Cuando ese escenario era uno de los menos probables, porque en realidad la asistencia a la votación, por lo menos en este país, es favorable, ¿no? Pero ¿cómo superar ese impasse? ¿No se ha previsto nada para ampliar la hora de votación? Sí, siempre va a ser hasta las 4. Nos parece que ahí tiene que haber un poco de flexibilidad por parte del sistema, de las autoridades del sistema electoral, y prever cómo se va manejando la votación y cómo se monitorea eso de la 1 de la tarde, por ejemplo, para saber si en efecto hasta las 4 de la tarde uno se va a llegar por lo menos al 90% de los electores que hayan votado, porque si esto baja del 50%, como repetimos, declaran nula la votación y no hay consulta popular válida, consecuentemente no hay autoridades revocadas, todo sigue igual, todo continúa igual, y todo el gasto que se ha hecho de mover millones de soles para que esta consulta popular finalmente, y este derecho constitucional que no está en discusión, se lleve a cabo y se ejerza por parte del ciudadano, que en este caso vecino de Lima, quedaría absolutamente nulo, ¿no? Porque las otras posibilidades que se han estado presentando es que, en efecto, el elector pueda revocar al 33.33% de las autoridades metropolitanas, que son exactamente 14, en cuyo caso iríamos a una elección complementaria en el lapso de 4 a 5 meses. Si se revoca menos de ellas, es decir, 13 o menos, entre la alcaldesa o no y regidores metropolitanos, suben los accesitarios, se completa el Consejo Metropolitano y continúa la gestión. Pero si son más de 14, como te repito, Rocío, y eso es importante, solamente ahí vamos a ir a una elección complementaria, municipal complementaria, más o menos para agosto o septiembre de este mismo año, para completar esas autoridades metropolitanas a que ejerzan el gobierno hasta el 31 de diciembre del 2014. Bueno, y todo a lo mejor por un tema de tiempos que, si no se ha previsto, lo más factible va a ser que la gente se informe y que acuda a este portal del voto informado, donde están los regidores y sus perfiles, para que, llegando, sabiendo qué tienen que hacer, se reduzcan los tiempos. Así es, y que por último, desde un punto de vista cívico, en efecto, acude el elector a tomar esa decisión por el sí, por el no, o finalmente dejar su voto en blanco, con la finalidad de que se sepa de una vez por todas si en efecto tenían la razón los promotores de la revocatoria, o tenían la razón de estar gobernando bien los que se defienden afectados con la revocatoria como autoridades metropolitanas en estos momentos. De eso se trata, de una decisión de esta naturaleza, que se magnifica muchísimo, porque se trata pues de Lima metropolitana con 6 millones de electores. Tienen que ir mínimamente 3 millones a votar para poder hacer una elección popular válida. El voto es un derecho y, en ese sentido, una responsabilidad, así que vamos a informarnos. Muchas gracias, doctor de Acevedo, por haber estado con nosotros esta mañana. Nos vamos a una pausa y regresamos con más. Bien, amigos, ya nos encontramos con el doctor Luis Marín del Águila, profesor de Derecho Constitucional. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación, buenos días. Bueno, y a puertas de este proceso de revocatoria, ¿no?, ¿qué balance podríamos hacer de este importante proceso, ¿no?, y tan novedoso y tan polémico? Sí, novedoso, polémico y sobre todo emblemático
por la autoridad que está siendo sometida a consulta. Hay que tener en cuenta de que es la primera vez que se somete a revocatoria a una alcaldesa metropolitana. Más aún, es la primera autoridad municipal, cabeza de departamento, capital de departamento, que está siendo objeto de una consulta de revocatoria. Un balance que podría hacer es de que ha sido una campaña bastante intensa, pero fundamentalmente lo que me preocupa es qué viene después de este proceso de revocatoria, independientemente de cuál sea el resultado. El resultado. Lo digo porque para todos, hemos podido advertir de que en el desarrollo de este proceso se ha cuestionado intensamente, yo diría hasta se ha satanizado la institución de la revocatoria. Y creo que eso va a generar algún tipo de consecuencia luego de la consulta del 17 de marzo, ¿no? Entonces creo que ahí lo importante sería comenzar a establecer algunas mesas de diálogo que apunten a revisar esta institución. Uno de los aspectos que más se ha discutido es este vacío de poder, ¿no? En el supuesto que gane la posición que en favor de una revocación, ¿no? Yo lo que he advertido es que el principal cuestionamiento de quienes están en contra de la institución es su naturaleza inútil, su efecto innecesario en la democracia. Yo particularmente discrepo totalmente de esa posición. Creo que este mecanismo, que además es un derecho constitucional y la expresión de la democracia directa, es un mecanismo complementario, necesario para fortalecer la democracia representativa. ¿Pero por qué solo para los municipios? Ese es un tema... ¿Podría ser también para los parlamentarios? Podría... Si es que usted está a favor, ¿no?, de la institución. Yo estoy a favor de la institución, pero sin duda creo de que hay que hacer algunos cambios, hay que mejorarla. No creo que debe mantenerse tal cual, pero tampoco considero que debe ser eliminada, abrogada. ¿Y qué aspectos usted reformaría a la luz de lo que hemos vivido? Ok, circunscribiéndonos en el ámbito subnacional, es decir, como rige ahora únicamente para autoridades municipales y regionales. Creo que una de los aspectos que podría ventilarse, discutirse, es el hecho de que de repente sería mejor que la revocatoria apunte únicamente al titular de la entidad, es decir, al alcalde o al presidente regional. ¿Y esto en razón de qué? En razón de que tanto el alcalde como el presidente regional son las únicas autoridades ejecutivas del consejo municipal o del consejo regional. Los consejeros regionales o los regidores no tienen una función ejecutiva, sino tienen una función deliberativa y una función de fiscalización. En consecuencia, eso podría mejorar, por ejemplo, el tema de la complejidad que se va a dar al momento de votar, ¿no? En este caso, por ejemplo, son 40 votaciones que se van que va a estar contenidas en una sola cédula de votación. Entonces, por eso creo que de repente podría pensarse que la autoridad sujeta a revocatorias debería ser aquella que en la práctica es la que ejerce el gobierno en su aspecto ejecutivo. ¿Y el tema de la expresión de causa? O sea, explicar los motivos de la revocación. Eso se mantiene, de acuerdo a la legislación, se fundamenta. Lo que no está incorporado ni previsto es la probanza. Yo sostengo de que eso debe mantenerse tal cual. ¿Cómo así? Y por una sencilla razón. Este procedimiento no es un procedimiento judicial, no es un procedimiento administrativo, es un enjuiciamiento político, es un juzgamiento político que hace los electores, la ciudadanía, respecto de su autoridad. En consecuencia, tiene que ver esto con la legitimidad, es decir, con la confianza que tiene el ciudadano con su autoridad. Pero desde la perspectiva del gestor, es indudable que los periodos quedan cortos. O sea, cuando existen autoridades municipales o regionales, la tendencia en el Perú es que como no hay partidos políticos sólidos que se logren presentar en todos
regiones, provincias y distritos, existen muchos que recién llegan al gobierno. Entonces, tenemos esta paradoja, ¿no? En periodos de 4 o 5 años, en el primer año aprenden. El segundo año siguen aprendiendo. El tercer año ya están un poquito mejor. Y en el cuarto año, cuando ya saben, tienen que irse. Y entonces vivimos en un... permanentemente estamos comenzando y formando, entre comillas, autoridades gubernativas en todos los niveles, ¿no? Y que siempre están en un permanente aprendizaje, pero no hay esa gran experiencia de gestores que con partidos políticos nacionales tal vez podría mejorarse. Entonces, el tema de la oportunidad, ¿no? Sí, ciertamente el tema de la oportunidad, pero también creo que esto permite que el elector comience a identificar quiénes deben ser sus autoridades. Considero de que las autoridades no... ciertamente es natural y lógico que una autoridad adquiera experiencia en el ejercicio mismo del cargo, pero creo que no es saludable para la democracia, no es saludable tampoco para los ciudadanos que quienes ocupen cargos de gobierno sean personas totalmente neófitas en cuanto al conocimiento del manejo de la cosa pública. En consecuencia, me parece irresponsable elegir a personas que van a arrancar prácticamente de cero en su experiencia en la administración pública, siendo la cabeza principal de un gobierno local. Creo que justamente esa es la virtud que tiene la revocatoria, de poder revertir el error que puede tener el electorado, inducido muchas veces por el carisma, la propuesta demagógica de los candidatos, tenga la posibilidad el elector pues, de corregir ese error o corregir quien propuso, ofreció algo y finalmente no lo cumplió. Pero en el tema de la oportunidad, si me permite, doctor Morales, creo que, por ejemplo, sería necesario dentro de este paquete o dentro de este proceso de revisión de la institución, no de eliminación, considerar que el momento para llevar adelante un proceso de revocatoria debería ser finalizando el segundo año de gobierno. Y además que sea un solo proceso, porque tal como está prevista la normatividad, hay la posibilidad, y así se ha venido dando, de en una gestión, en un periodo de 4 años, hacer 2 consultas, en el segundo y en el tercer año. Eso genera un gasto importante también al Estado, y una forma de evitar un gasto sería de que sea un solo proceso electoral. Muy bien, entonces este es el inicio de un debate para ver qué reformas se hacen. Muchas gracias por su presencia, doctor Morales. Gracias por la invitación. Bien, y pasemos a las conclusiones de este programa. Bueno, recordemos que el voto es obligatorio solo para los mayores de 70 años, es facultativo y además los electores que no asistan al sufragio deberán pagar una multa de 74 nuevos soles, aunque el monto para los miembros de mesa que no acudan a votar será de 185 nuevos soles, pero no queda ahí, Francisco, porque además los ciudadanos que no asistan a la instalación de la mesa de sufragio y además no sufraguen deberán pagar 259 nuevos soles, así que vamos a ejercer nuestro derecho de manera responsable, vamos a hacer un voto informado. Sí, y aunque puede parecer un poco gracioso, pero hay experiencias muy interesantes, como por ejemplo en el Brasil, donde ellos tienen instaurado el voto electrónico. Es decir, bueno, el ciudadano tiene que concurrir, pero a través de una pequeña maquinita vota, y después de 2 horas tienen el resultado nacional. Imagínate, Rocío, en Brasil con casi 200 millones de habitantes, en los procesos electorales, después de 2 horas de finalizados, tienen el resultado. Bueno, ¿por qué no podría pasar también acá? Pero eso ya será un tema para otro programa. Nos reencontramos como siempre el próximo sábado en Tus Derechos y en TV Perú. Mucho más que ver.